Capítulo 107. Encuentros en la plaza. En el lado opuesto al frontón, en uno de los ángulos de la plaza, justo encima de los servicios públicos, se abre un pequeño espacio bordeado por un petril. Desde hacía un tiempo, Arantxa esperaba allí todas las mañanas a Vittori o al revés, porque a veces era esta la que llegaba primero y esperaba sentada en un banco. Con que nada de encuentro casual. ¿Se citaban? No, pero sí. Es que tampoco les hacía falta citarse. La gente del pueblo conocía de sobra estos encuentros matinales de Vittori y Arantxa. Se murmuraba que como la paralítica no puede resistirse ni echar a correr, la otra se aprovecha. Pero, ¿se sabe qué le dicen? Bah, ¿qué importa? Si la pobre Arantxa no se entera. Al principio los encuentros duraban poco. ¿Qué significa poco? Pues unos minutos. Beso de saludo, breve conversación con ayuda del iPad, beso de despedida. En los bares, a la puerta de las tiendas, en el ambulatorio, en la parada del autobús, se comentaba, que ya es raro ya, que si Arantxa no quiere ver a esa señora se deje llevar todos los días al mismo sitio. ¿Es que le obliga a la India? No creo. Los encuentros duraban cada vez más, y había gestos risueños y buena aveniencia entre las dos mujeres, con lo silencioso complemento de Celeste de pie detrás de la silla de ruedas. Eso se notaba hasta desde lejos. A Josean le venían con cuentos, y Miren llenaba a su marido los oídos de quejas y protestas, pero a él le daba igual. ¿Cómo que igual? Contestaba con cara de pocos amigos que, para una alegría que tiene la hija, ¿se la vamos a quitar? Joder, que se vean y hablen, ¿qué daño hacen? Miren, se recomía de rabia. Tú eres tonto. Y ahora, con la ventana abierta para que le oiría el mundo entero, se decía, traicionada, dejada por todos. A veces le daba un pronto de furia. Se arrancaba de un tirón el delantal y se marchaba, portazo mediante, con pasos enérgicos a la carnicería, al desahogarse con Juani, que hoy le aconseja una cosa y mañana la contraria, siempre con las cejas tristes por su hijo que se quitó la vida o se la quitaron y por su marido que murió de un cáncer casi tan grande como su pena, para que luego digan que los otros ponen las víctimas y ellos no. En un punto coincidían las dos amigas. Sí, neta, es como ir desnudas por la calle. Nadie nos defiende. Los intentos de Miren por impedir que su hija se viese con la loca fracasaron. Si chillaba mal, si amenazaba, también mal. Si se mostraba agraviada, dolida, pesarosa, lo mismo. Dijera lo que dijera, irritaba a su hija. Arantxa replicaba con duras palabras en la pantalla de su iPad. Se atiesaba, se negaba a comer volcadora del plato, escupiente de comida. Dios, qué genio tienes y el trabajo que das. Severa, intimidante, Miren trató de influir en Celeste, que algo cómplice debía de ser, porque sin su ayuda mi hija, ¿cómo Concho va a ir sola a donde esa? En la cocina, con Arantxa en la silla de ruedas a punto de salir de paseo, le dijo a ver que viniera aquí, que tenían que hablar. Y la educada, sumisa cuidadora, la mosquita muerta, la dulce andina, que era la eficiencia en persona, se expresaba mejor que un arzobispo a pesar de su poca escuela, se medio reveló. Señora Miren, si no le agradan mis servicios tendrá que prescindir de mí. Siento amor por Arantxa y creo que me debo al bienestar de ella. Me rompe el alma que Arantxa se enoje y sienta tristeza. Miren, Osca y jefa la despidió. Que ella encontraría otra criada. ¿Dijo criada? Lo dijo, humillando a la que tanto hacía por su hija. Celeste, en apariencia al menos, no se inmutó. Gesto digno, frente serena, inclinó el cuerpo menudo para dar el beso de adiós a Arantxa. Arantxa retiró bruscamente la cara, no mucho, lo que le permitía el cuello, y alargando el brazo bueno, arrojó al suelo todo lo que en esos momentos estaba encima de la mesa, el frutero, el salero, una huevera, la revista Pronto, y más no porque no había.
Rodaron peras, plátanos, uvas, manzanas. Se rompieron chasqueantes 4 o 5 huevos y quedaron otros con la cáscara agrietada. Se derramó, en fin, la sal violenta entre trozos de cristal y la portada con foto de torero y famosa recién casados. Arantxa abría la boca torcida de labios y no fonaba. Sacudía la cabeza, congestionándose. Aunque no tenía voz, era lo mismo que si gritase. Aquel silencio suyo sonaba taladrante de oídos, y a pesar de su limitada gesticulación, era imposible ignorar su angustiosa angustia, el paralizado enfado de su mueca. Miren, resopló potente, y fue como si con aquella bocanada de aire le hubiese salido toda la ira que colmaba sus pulmones. Aún dirigió una mirada atónita hacia el techo como para postergar un segundo la claudicación. Después a Celeste con impostada brusquedad. Oye, chica, perdona lo que te he dicho. Me vais a marear entre todos. Y Celeste, readmitida, se agachó para reunir la fruta dispersa y limpiar el suelo de huevos reventados. Pero Miren la detuvo diciéndole: «Ala, ala, tú mejor saca esta, que del resto ya me encargo yo». La sacó sin perder un segundo, la llevó a la plaza, por el camino más corto, salvo al final. ¿Y eso? Es que, como no hay rampa, tienen que dar un rodeo para subir por la cuesta que está pegada a las casas. Una vez arriba, es fácil empujar la silla por el asfalto. Vittorí las estaba esperando en el lugar de costumbre. Al verlas, agitó en el aire, saludadora, una hoja, un trozo de papel. De lejos parecía un pañuelo, pero no. Y por la cara que ponía se notaba que era cosa de alegrarse. Llegaron a ella. Arantxa ofreció la mejilla y Vittorí se la besó, elogiadora de su buen aspecto y su buen color esta mañana, al tiempo que le pasaba la mano, toda cariño, por el pelo corto. Ya pensaba que no vendríais. Nos hemos entretenido en casa por un imprevisto. Arantxa, enfurruñado el entrecejo, escribió en el iPad: «Dile la verdad». Celeste desistió entonces de su educada discreción. Miren, me riñó y me despidió, pero después me devolvió el empleo. Qué mal me sentí, no le gusta que Arantxa y usted se vean. Arantxa sentía cabeceante a cada una de las palabras de su cuidadora, como diciendo: «Exacto, así es como ha sucedido». Y el papel de Vittorí desplegado era una hoja cuadriculada de cuaderno que contenía la segunda carta de José Mari. Esta no era como la primera hosca de militante peleón, rencoroso y malo y cabezota. Y Arantxa alargó la mano, la única alargable que tenía, con evidente impaciencia y deseo de leer la carta de su hermano, y leyó y meneaba la cabeza con disgusto, más bien con afable reprobación, con fraternal discrepancia, como para significar que ese tonto va por buen camino. Pero aún le falta mucho trecho. Le devolvió la hoja a Vittorí. Escribió con dedo tranquilo en el iPad. «Está acojonado. Pero no te preocupes. Yo le haré pedirte perdón. Me dice que no le escriba más. ¿Tú qué harías?» Y Arantxa risueña contestó: «El pez ha picado el anzuelo. Solo hay que sacarlo del agua». Vittorí como que no andaba fuerte en la comprensión de metáforas, de modo que precisó más aclaración. «Que le escribas. Yo también le voy a escribir». Y acto seguido que la llevara en la silla de ruedas alrededor de la iglesia. «A Celeste, tú espera aquí». Vittorí, asombrada y puede que hasta miedosa. No se le escapaba el significado de aquel paseo, una provocación más, un desafío. Cuando se entere su madre, que se enterará, porque en este pueblo todo se sabe, la que se va a armar. Empujó la silla bajo el techo de ramas que forman los tilos de la plaza y fue hacia el frontón, años antes pintarrajeando de lemas a favor de ETA y símbolos de la izquierda versale. Verde impoluto desde que no se perpetran atentados y el ayuntamiento mandó pintar las paredes porque hay que pasar página y mirar al futuro y que no haya vencedores ni vencidos. Rodearon despacio la iglesia, muy despacio, no tanto para exhibirse delante de la gente, poca, pero aún era temprano, sino sobre todo porque a Vittorí le estaba volviendo el dolor. Lo fue aguantando a duras penas,
cada vez más intenso, y ya casi no lo podía resistir cuando entregó a Arantxa en la silla celeste. Se despidió de ellas, las perdió de vista, se fue bajando las escaleras agarradas al pasamano y no anduvo más de 30 o 40 metros. Tuvo que sentarse en el suelo, luego tumbarse sobre los polvorientos baldosines, y mientras la atendían, ¿quién? Pues unos que pasaban por allí. Reconoció la voz airada de Miren a pocos pasos. «Deja a mi hija en paz». No la repitió, no añadió nada más. Y Vittori, minutos después, cuando se hubo recuperado, no estaba segura de si esas palabras las había oído realmente o se las había imaginado. Capítulo 108. Parte médico. Nerea llamó por teléfono a su hermano para comunicarle que su nombre estaba en el periódico. ¿En qué periódico? En Egin. Te mencionan como médico que atendió al etarra ingresado el otro día. Dicen que, según declaraciones tuyas, ha tenido que haber torturas. Pues yo no he concedido una entrevista a nadie, y menos a ese panfleto. ¿Declaraciones mías? Ha tenido que haber. No lograba pensar claro. Eran las 9 de la mañana. Se había acostado tarde. ¿A qué hora? Pues ya no se acordaba. Entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y porque se le acabó el coñac, que si no, habría seguido delante del ordenador hasta el amanecer. Sequedad en la boca y un amago de cefalalgia. ¿Sueño? La verdad que por la tarde en el hospital. Salió en busca del periódico. Aún no había desayunado. En realidad, la llamada de Nerea lo había sacado de la cama. Acostumbraba a comprar la prensa en una papelería próxima a su domicilio. No todos los días, pero a menudo. El diario vasco, a veces El País. Y cuando ocurre algo gordo, los dos. Conoce al librero desde hace varios años, y ahora le daba corte pedirle leguín. Era precisamente el librero, idealista de toda la vida, el que solía tildar al periódico Aversale de panfleto, y Xavier adoptó la palabra. A escasos metros de la librería se detuvo. Yo ahí no entro. Y como hacía una mañana cálida de viento sur y cielo resplandeciente, se llegó paseando hasta un kiosco de la avenida. Leída la noticia, tiró el periódico a una papelera y se metió en una cafetería cercana a desayunar. Mentira que él hubiera hecho declaración alguna. El terrorista, 23 años, había ingresado en el hospital por su propio pie el lunes anterior, escoltado por un grupo de guardias civiles. Se quejaba de fuertes dolores en el costado. Caminaba encogido, hacía muecas de sufrimiento, le costaba aspirar. Un capitán indicó por señas a Xavier su intención de hablar a solas. «Mire, doctor, usted no haga caso de lo que le diga este sujeto. Es un asesino. Ha opuesto resistencia a la autoridad y no ha habido más remedio que reducirlo por la fuerza. Con estos tíos no caben miramientos. Ya sabe lo peligrosos que son». Alegó que el terrorista iba armado en el momento de su detención y que esta gente tiene instrucciones de la banda para decir que han sido torturados. Y Xavier callaba. Si supiera este uniformado de quién soy hijo. Le sostuvo la mirada hasta que terminó de decir todo aquello que estaba diciendo. Entonces, con aplomo, más bien con flema, se dio la vuelta y entró en la sala donde lo estaba esperando el paciente. «Doctor, me han torturado. Me duele mucho aquí. Creo que tengo algo roto». Si supiera este chaval lo que otros de su calaña le hicieron a mi padre. Fue una ráfaga mental, porque claro, no soy de hielo. Y Nerea, al otro lado de la línea telefónica, dijo que lo comprendía, que ella no sabe lo que habría hecho en su lugar. Quizá lo mismo. Un paciente, eso es lo que Xavier veía en aquel chaval. Un cuerpo necesitado de asistencia médica. Lo que hayan hecho esta cara, este pecho, estas extremidades no es cosa mía. De momento, cuando haya despachado la tarea dentro de unas horas o mañana, seguro que sí me interesa más. Me quitará el sueño. La puerta abierta, se oían voces y pisadas de los guardias civiles. Preguntó al que estaba más cercano si se podía cerrar la puerta. Desde el pasillo le respondieron que no. No con malos modales, eso no,
Se conoce que la bata blanca les infundía respeto. Por prudencia, compréndalo. En cuanto vio al paciente desnudo de cintura para arriba, a Xavier se le borró cualquier atisbo de pensamiento personal. 2 enfermeras ayudaron al magullado a desvestirse. Solo no podía. Le dejaron nada más el calzoncillo. Al etarra, al terrorista, al seguramente asesino, lo pienso ahora, en aquellos momentos se lo dijo a Nerea por teléfono. No pensaba en nada que no fuera a hacer bien su trabajo. Joder, hermanito, qué entereza tienes. No creas, me limito a cumplir con mi obligación, para eso me pagan. El hematoma en el ojo le había anunciado a Xavier el tipo de lesiones que iba a encontrar. Comprobó después que le hubieran quitado la ropa al paciente, finalmente también el calzoncillo, las numerosas contusiones repartidas por todo el cuerpo, y en el costado izquierdo se alargaba un enorme efisema desde la parte superior de la paletilla hasta la cadera, lo que a simple vista hacía suponer que hubiera una grave lesión interna. Su origen no era asunto suyo averiguarlo, aunque hay que ser ciegos para no adivinar las causas de esas erosiones y abrasiones en rodillas y tobillos. Xavier dictaminó que el paciente fuera ingresado sin pérdida de tiempo en la unidad de cuidados médicos intensivos. El capitán: ¿Está usted seguro? ¿Qué esperaba? ¿Que le pusiéramos unas tiritas y se lo devolviéramos? Presenta enfisema subcutáneo. Probablemente tiene fractura de costillas con perforación pulmonar. Habrá que hacer las pruebas pertinentes, pero ya le adelanto que el estado del paciente reviste gravedad. Como bien sabe usted, el paciente es un terrorista y está detenido. Se le impondrá una férrea vigilancia. Esto afectará igualmente a quienes entren en la habitación donde lo vayan a alojar. ¿Y a mí qué? Pero claro, no le replicó. Y es que le daba igual, mostrando las palmas de sus manos como para probar su inocencia. Yo me limito a cumplir mi obligación. Y nosotros con la nuestra, ¿no te jode? Aquella manera desafiante, chulesca, cuartelera de hablar, con acompañamiento de mirada penetrante, amilano a Xavier. Ya no quiso más conversación. Ya pensaba en tomarse un antidepresivo en cuanto se quedara solo. Tuvo el reflejo de consultar la hora en su reloj. Fue como levantar un muro imaginario entre él y el guardia civil. Y de pronto se acordó de su madre. ¿La razón? Es que si no fuera por ella, yo estaría ejerciendo ahora la medicina a muchos kilómetros de distancia, quizá en otro continente, por aquellas tierras remotas a donde se marchó Aránzazu. Pero yo no puedo dejar sola a la mamá. Tenía constancia de que estaba en marcha una investigación ordenada por el juzgado de guardias de San Sebastián a la vista del informe médico forense. Reunidos los datos de la exploración general del paciente, Xavier redactó el suyo. Policontusiones, fractura del 9º arco costal izquierdo, contusión pulmonar, hemoneumotórax izquierdo, hematoma periocular izquierdo con hemorragia, efisema subcutáneo desde la región cervical hasta la pelvis, hematomas, erosiones y abrasiones en ambas piernas. Lo expuso todo en frases breves, frías. Especificó que el paciente había sido trasladado al hospital por agentes de la Guardia Civil con objeto de proceder a una valoración de lesiones tras su detención, y que este declara como origen causante de sus heridas golpes de puño y patadas en la cabeza, el tórax, el abdomen y las extremidades inferiores. Terminada la redacción, sin releer, contra su costumbre, el texto, consignó la fecha y firmó. 3 días después, el paciente pasó a planta. A Xavier le mandaron aviso de que un señor deseaba hablar con él. No quiso recibirlo en su despacho. Allí es más difícil deshacerse de los pelmas. Tiene, además, la foto de su padre encima de la mesa y no le agrada que le vean los extraños. Puede que flote en el aire olor a coñac, así que salió al pasillo. Era un hombre metido en los 30, de cara congestionada, grueso, corpulento y yo apostaría que diabético. El hermano de Letarra, que venía a dar las gracias. Xavier que no había de qué, y como el capitán de la Guardia Civil, también le dijo a este que se había limitado a cumplir con su obligación.
Enseguida se vio que el fortachón no se había presentado en el hospital con el solo fin de expresar gratitud. Buscaba que el médico le confirmase que su hermano había sido sometido a torturas. ¿Usted qué opina? Y Xavier no hizo sino repetir en un tono levemente coloquial el contenido del parte médico, que fue lo que al día siguiente apareció en el Eguín como declaración suya al periódico. Nerea, por teléfono. Le tenías que haber dicho que ETA mató a nuestro padre. A ver qué cara ponía. Estaba cansado. No se me ocurrió. Vete tú a saber si era de verdad hermano de Letarra. Tuve esa sospecha desde el principio. A la ama no le decimos nada, ¿eh? Ni pensarlo. ¿Estás loco? Capítulo 109. Si a la brasa le da el viento. Lo hablaron en cierta ocasión, sentados a la mesa, cuando el Sato llevaba unos cuantos años bajo tierra. Acudir nosotros a encuentros de víctimas del terrorismo, jamás. Estaban los dos hermanos y la madre de acuerdo en ese punto. Vittori: yo mi pena no la pongo en los escaparates, vosotros haced lo que queráis. Fue a Nerea quien se le ocurrió la imagen de la brasa que llevamos dentro. Y cada cual ha de ver la manera de que se le vaya enfriando poco a poco. La ama agregó que si a la brasa le da el viento, se avivará la llama. De hecho, los tres, sin confesárselo entre sí, se resentían de su quemadura interior siempre que se producía un atentado. No era este un asunto habitual de sus conversaciones. Dejaban pasar los crímenes de ETA sin comentarlos, como si se hubieran comprometido de un acuerdo tácito a guardar silencio. Mencionaban sí a menudo al Sato, pero rara vez en su condición de asesinado. Preferían hablar bromistas, sonrientes de su tozudez, de sus orejas de soplillo, del buen corazón que tenía. Y Vittori pedía de vez en cuando a sus hijos que no lo olvidasen. Ninguno de los tres abrigaba la intención de vivir el resto de su vida siendo principalmente víctima, nada más que víctima. Por la mañana víctima, por la tarde víctima, por la noche víctima. Xavier: aunque no podéis negar que somos víctimas. Vittori introdujo el cucharón en la cazuela. Sí, pero empecemos a comer porque se va a enfriar la sopa. Y se sucedieron los años, las lluvias, las bombas y los tiros. Llegó un nuevo siglo y también, tiempo después, la mañana de noviembre en que Xavier supo, leyendo el periódico, que se iban a celebrar en San Sebastián unas jornadas sobre víctimas del terrorismo y violencia terrorista, organizadas por el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco. Y él no iba a ir porque nunca va a ese tipo de actos. Temeroso, convencido de salir desanimado de ellos y vagar una temporada oscura en sus laberintos mentales. A todo esto, encontró la lista de los participantes previstos para ese día el nombre del juez que dictó sentencia en los casos de su padre, y se lo estuvo pensando, y le entró curiosidad. Y se le ocurrió que podría asistir a la ponencia como espectador inadvertido. Total, no me conoce nadie. Han pasado muchos años y puedo ocupar un asiento lejos de la mesa de oradores. Una hora antes del comienzo del acto, Xavier continuaba vacilante. Temor, dudas y un atisbo de ansiedad que trató de combatir con una pastilla. Salió de su casa sin saber a ciencia cierta qué rumbo seguiría. El cielo ya negro, las calles atestadas de vehículos, hecho a andar, sin otro objeto que delegar en sus pies la elección del camino. Camino que, tras no corto rodeo, concluyó ante la entrada principal del Hotel María Cristina, en uno de cuyos salones de la planta baja el juez, un escritor y otros intervinientes tomarían por turno, en cuestión de minutos, la palabra. Los pies decidieron por mí, y Xavier, corazón palpitante, se tomó un coña doble y enseguida otro en el bar Tanger, allí cerca. ¿Y eso? Pues para aplacar los nervios, para reunir valor. Me reconocerá alguien. Para hacer tiempo y entrar en el salón del hotel cuando el acto hubiera comenzado. Los asistentes tuvieron la atención fija en el estrado. Se sentó cerca de una de las puertas, en la penúltima fila, entre extraños. Por delante, hileras de espalda y cogotes y bastantes sillas desocupadas. 40, 50 personas, no más.
ante la pared del fondo la mesa con oradores y micrófonos. Allí no estaba el juez. Alguien terminó de hablar. Cedió la palabra al escritor. Sonaron aplausos tibios, protocolarios. El escritor tomó la palabra, saludante, agradecedor de la invitación, y dijo que hay libros que van creciendo dentro de uno a lo largo de los años en espera de la ocasión oportuna de ser escritos. El mío, del que he venido a hablarles hoy a ustedes, es uno de ellos. La idea inicial. Con el debido disimulo, Xavier se esforzaba desde la parte posterior del salón por identificar a alguno de los asistentes. Observados por detrás no resultaba sencillo, aparte de que él no conocía personalmente a ninguna víctima de ETA ni a sus familiares. Conocía, sí, algunas, a las que conoce todo el mundo de haberlas visto en la televisión o por las fotos de los periódicos. Y este proyecto de componer, por medio de la ficción literaria, un testimonio de las atrocidades cometidas por la banda terrorista surge en mi caso de una doble motivación. Por un lado, la empatía que les profeso a las víctimas del terrorismo. Por otro, el rechazo sin paliativos que me suscita la violencia y cualesquiera agresiones dirigidas contra el Estado de Derecho. El escritor se pregunta a continuación por qué no ingresó de joven en ETA. Por todo el salón se extiende un silencio estupefacto de respiraciones contenidas. A fin de cuentas, yo también fui un adolescente vasco y estuve expuesto, como tantos otros chavales de mi época, a la propaganda favorecedora del terrorismo y a la doctrina en que éste se fundamenta. Pues bien, he pensado muchas veces al respecto y creo haber encontrado la respuesta. Allá adelante, en la primera fila, reservada a los invitados, estaba el juez esperando su turno de intervención. El juez es famoso. Tiene una testa monda, bruñida, que lo hace fácilmente reconocible. Además, por aquellas fechas salía mucho en los medios de comunicación con motivo de no me acuerdo qué pleito. Que Xavier supiera, el juez ya no estaba adscrito por entonces a la Audiencia Nacional. Escribí, pues, en contra del sufrimiento inferido por unos hombres a otros, procurando mostrar en qué consiste dicho sufrimiento y, por descontado, quién lo genera y qué consecuencias físicas y psíquicas acarrea a las víctimas supervivientes. Y como en la tercera o cuarta fila, en un momento en que la persona observada ladeó un poco la cabeza, Xavier pudo distinguir un perfil conocido. Asimismo, escribí en contra del crimen perpetrado con excusas políticas, en nombre de una patria donde un puñado de gente armada, con el vergonzoso apoyo de un sector de la sociedad, decide quién pertenece a dicha patria y quién debe abandonarla o desaparecer. Escribí sin odio contra el lenguaje del odio y contra la desmemoria y el olvido tramado por quienes tratan de inventarse una historia al servicio de su proyecto y sus convicciones totalitarias. No estaba seguro. Una mujer con boina beige de lana, sentada justo detrás, impedía a Xavier ver con claridad a esa otra. Sí, hombre, que es tan conocida, la hermana de Gregorio Ordóñez. ¿Cómo se llama? María Ordóñez, Esther Ordóñez, Maite Ordóñez. No daba con el nombre verdadero. De repente, Consuelo Ordóñez, joder, ya me ha costado. Pero también escribí desde el estímulo por ofrecer algo positivo a mis semejantes a favor de la literatura y el arte, por tanto, a favor de lo bueno y noble que alberga el ser humano, y a favor de la dignidad de las víctimas de ETA en su individual humanidad, no como meros números de una estadística donde se pierde el nombre de cada una de ellas, sus rostros concretos y sus señas intransferibles de identidad. Que es exactamente lo que mi madre no desea, que su sufrimiento y el de sus hijos le sirva de material a un escritor para que componga su libro o al director de cine para que ruede su película y los aplaudan después y ganen premios, mientras nosotros seguimos con nuestras tragedias a cuestas. Procuré evitar los dos peligros que considero más graves en este tiempo de literatura. Los tonos patéticos, sentimentales por un lado, por otro, la tentación de detener el relato para tomar la forma de explícita postura política. Para eso están, a mi juicio, las entrevistas,
los artículos de periódico y los foros como este. En la segunda fila, cerca del borde, pelo rojizo, Xavier reconoció a Cristina Cuesta, como él, hija de padre asesinado. Era ella, no había duda. Y a su izquierda, Katy Romero, la viuda de un sargento de la Policía Municipal de San Sebastián, uno que por lo visto, no sé dónde lo he leído, se dedicaba a limpiar la policía de agentes colaboradores y soplones de ETA. Y claro, al final los terroristas lo cepillaron de 2 tiros. Quise responder a preguntas concretas. ¿Cómo se vive íntimamente la desgracia de haber perdido a un padre, a un esposo, a un hermano en un atentado? ¿Cómo afrontar la vida tras un crimen de ETA? La viuda, el huérfano, el mutilado. El escritor hablaba con calma. Xavier le atribuye buenas intenciones, pero no cree que nada vaya a cambiar sustancialmente porque alguien escriba libros. Le parecía que hasta la fecha a las víctimas del terrorismo se les había prestado poca atención por parte de los escritores vascos. Interesan más los victimarios, sus problemas de conciencia, su trastienda sentimental y todo eso. Además, el terrorismo de ETA no sirve para atacar a la derecha. Para eso es mucho mejor la guerra civil. Procurando trazar un panorama representativo de una sociedad sometida al terror, quizá exagerado, pero tengo el firme convencimiento de que también está en marcha la derrota literaria de ETA. A este punto, la mujer sentada justo detrás de Consuelo Ordóñez, la de la boina beige, volvió levemente la cara hacia un costado, apenas una fracción de segundo, pero suficiente para que a Xavier le diese un vuelco el corazón al reconocer aquellos rasgos para él tan familiares. ¿Qué hace aquí mi hermana? La que una vez dijo que ni cobrando asistiría a una reunión de víctimas del terrorismo. Pues lo mismo que él. Se percató de lo absurdo de la pregunta, a la que no concedió ni medio instante de reflexión, ungido por otros pensamientos más acuciantes. ¿Qué pensamientos? Pues, por ejemplo, hallar el modo de que Nerea no lo viese. Calculó los pasos, no más de 3, que lo separaban de la puerta, no lo dudo. Aprovechando que los aplausos al escritorio apagarían el ruido de sus movimientos, se levantó de la silla, salió al corredor y se arrancó a caminar a paso vivo, casi corriendo hacia la salida.